Buenas tardes. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta presentación que básicamente es una parte de lo que se está haciendo en Cali. Ya el doctor Rodrigo Santiago, el ponente anterior, presentó todo el programa en términos muy generales. Dentro de este programa CIF, Centros de Iniciación y Formación Deportiva que desarrollan en Cali, se está realizando un trabajo también un poco más teórico, metodológico, investigativo también, porque lo que pasa en general en los programas de formación deportiva en general del país, escuelas de formación, centros de formación, programas de formación deportiva, etcétera, es que hacemos bastante, hacemos mucho. Generalmente lo que pasa en las instituciones municipales, generalmente distritales, es que se destinan presupuestos, se contrata un personal, este personal se encarga de ejecutar, de desarrollar las actividades, actividades que tienen que ver directamente del trabajo motor con los niños y jóvenes. Pero muchos de los programas, puede que algunos hayan avanzado en eso, pero la mayoría de estos programas en los municipios de Colombia generalmente carecen de procesos de investigación que recojan la información de lo que allí se está haciendo. Y también muchas veces no hay unos lineamientos teóricos, metodológicos, pedagógicos que orienten el hacer en el campo de trabajo. Entonces, en esa medida es que Cali ya para este año destinó algunos recursos, un personal para que hiciéramos un pequeño proceso de investigación, de recoger la información de lo que está pasando allí con los actores que participan directamente en el programa. ¿Quiénes son esos? Los niños y las niñas, los jóvenes. Son los padres de familia que autorizan y acompañan, hacen el acompañamiento de los niños. Son los monitores que trabajan con esos niños, entrenadores, profesores, etcétera. Están los coordinadores que son los que, digamos, ayudan a desarrollar el programa comuna por comuna, corregimiento por corregimiento, como se acaba de presentar. Están los promotores también, que son parte de las personas que ayudan en las comunidades, son líderes comunitarios que ayudan al desarrollo de este programa, sobre todo en aquellas comunidades de mayor complejidad en términos de seguridad, de violencia, porque en Cali, como en muchas otras ciudades, tenemos también esos problemas, sobre todo en los estratos populares, en los estratos, las comunas de la periferia, sobre todo en la zona de ladera y, como comentaba el conferencista anterior, en la zona que se llamaba el Distrito Especial de Agua Blanca, es decir, en la zona donde están las comunidades o los asentamientos de las comunidades, que muchas de esos asentamientos se formaron con gentes que llegaron desplazadas de otros lugares del país, sobre todo de la región sur-occidente de Colombia, Valle, Cauca, Nariño, Chocó, pero también de otras regiones del país. Bueno, entonces en este marco de ideas es que vamos a desarrollar este trabajo. Bueno, ahí dice Universidad del Atlántico, porque además yo soy docente de la Universidad del Atlántico, pero además estoy colaborando con el trabajo que está haciendo en Cali. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es caracterizar una muestra, los datos, las cifras, la meta es de 30.000 niños y jóvenes en este periodo, en esta administración. Hasta los datos más recientes teníamos 25.000 niños, niñas y jóvenes aproximadamente. Esa población, pues obviamente a veces fluctúa un poco porque los procesos de formación deportiva no son estáticos. A veces los niños en los programas de formación deportiva, cuando uno abre el programa, pues se inscriben muchos niños, pero posteriormente empiezan a desertar por diferentes razones. Algunas de ellas, en términos muy generales, porque los niños van mal en la escuela, por ejemplo, la escuela y el colegio. Entonces la primera restricción del padre de familia es no va más a la clase de deporte para que se dedique a recuperar las asignaturas perdidas, o por términos de seguridad y violencia, no hay quien acompañe a los niños en la casa. Entonces el niño es mejor que se quede encerrado en su casa a que se vaya a la calle solo, sobre todo en las comunidades de mayor riesgo. Entonces a veces tenemos esas dificultades que hacen que cuando un programa de formación deportiva inicia con 1.000,
niños, por ejemplo, por decir una cifra, o 100, entonces al mes ya tenemos un porcentaje menos, hay 80 o hay 800 solamente, y etcétera, etcétera. Entonces esas fluctuaciones pasan y a veces la estadística varía un poco de mes a mes, pero en general hoy el programa Centros de Iniciación Deportiva de Cali tiene aproximadamente 25.000 niños en las disciplinas deportivas en las 22 comunas, 15 corregimientos de Cali. Los objetivos, entonces, bueno, básicamente caracterizar la población que tenemos allá. ¿Cuál es la población? Habíamos dicho niños, jóvenes, niñas, los padres de familia, los monitores, promotores, metodólogos, coordinadores, etcétera. Entonces, esa es la población sobre la cual vamos a presentar algunos resultados. Algunos referentes normativos, me gusta siempre mencionar el decreto 2225 del año 85. Ya en el año 85 el Ministerio de Educación Nacional normatizaba los centros de iniciación deportiva como una estrategia de educación extraescolar. Entonces, desde ese año ya hay una primera norma sobre este tipo de programas en el país y básicamente lo que decía era los centros, las instituciones educativas, bueno, antes eran establecimientos educativos, tienen escenarios, tienen implementos por la clase de educación física, tienen profesores, tienen monitores, entonces allí podrían desarrollarse, aprovechando esos recursos, programas de formación deportiva. El acuerdo número 58 del 91 de Coldeportes también creaba el proyecto de escuelas de formación deportiva. En esta década del 90 se produjeron algunos documentos, algunos lineamientos, algunas cartillas sobre escuelas de formación deportiva y esos son los referentes en los cuales el Estado avanzaba tratando de organizar los programas de formación deportiva, que recordemos son programas, no son organismos de deporte como los clubes y las ligas. En el marco teórico básicamente voy a nombrar unos pocos teóricos, me gusta enfocar el tema de la formación deportiva desde la perspectiva de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Entre ellos, por ejemplo, el papá de todos, Matveev, dice que el entrenamiento deportivo debe verse como un fenómeno pedagógico, ¿sí? O sea que no riñe, a veces algunos profesores, algunos colegas hacen una diferenciación entre lo que hace el entrenador y lo que hace el educador. A Solin, por ejemplo, que el entrenamiento deportivo pues básicamente está regido por principios, reglas, etcétera. Harre, que también es conocido de casi todos, Dietrich Martins, que ya otro lo mencionaba, Verhochansky, que son de los autores más reconocidos en teoría de entrenamiento. Creo que ellos tienen muy buena información, no los vamos a detener por supuesto allí. Para la revisión están los textos. La metodología, este es un estudio básicamente descriptivo y exploratorio. Realmente en Cali no se había hecho sobre este programa, a pesar de que llevamos muchos años trabajando en procesos de formación deportiva en Cali, en el Valle y en muchas partes de la ciudad, del departamento, no se había iniciado un proceso de recolecta de información. En esta última administración hay incluso varios otros ejercicios que ya se han hecho, algunos trabajos de grado de especialistas que estudian en la Escuela Nacional de Deporte que han abordado, por ejemplo, el mismo tema de centros de iniciación deportiva. Entonces, es un estudio descriptivo, pretendemos describir las características generales de los actores en este caso, pero también de otras variables que no serán objeto de exposición hoy, pero que están elaborándose para ser puestas en un documento más grande que aspiramos a sacar a la luz pública antes de que termine el año. Bueno, también es de corte transversal por ahora porque estamos haciendo solamente una medida sobre esa población, pero en el futuro la idea es que la ciudad, la secretaría y las autoridades que están al frente del programa continúen con ese tipo de estudios para verificar los cambios en el tiempo. Se utilizó la técnica de encuesta para recoger la información necesaria, una previa preparación de todos los monitores y los actores que ayudaron a recoger la información. Se indagó sobre las características antropométricas y socioeconómicas básicas de los actores participantes en el programa. Los participantes total fueron estos, niños, niñas, jóvenes, ahí están hombres, mujeres, en total 370, padres de familia 225, monitores y entrenadores 197, promotores 23, metodólogos 17, coordinadores 4, en total 836 encuestas recogidas. No es un estudio enteramente aleatorio, o sea, no es un estudio donde hayamos hecho estratificación 100% de toda la población de los 25.000 niños en las 22 comunas, en los 15 corregimientos, pero sí tuvimos el cuidado al recoger la información de que todas las comunas y corregimientos tuvieran una muestra de esta población y que la muestra estuviera más o menos, esa fue la intención inicial, repartida entre hombres y mujeres para tratar de entender, además porque hay otras variables fuera de estas
que deberían dar cuenta de la percepción que tiene la misma gente, la misma comunidad de lo que está pasando con el programa. Bueno, materiales y métodos. Por ejemplo, nos interesaba recoger un datico de peso y talla por un problema que tenemos ya en el país y en el mundo, y es el problema del sobrepeso y la obesidad, que está afectando a miles de personas, a millones de personas en el mundo. Muchas personas tienen problemas de salud, básicamente. Hay personas que incluso mueren por esta causa o por causas asociadas al sobrepeso y la obesidad. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo está ese problema, esa prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población que practica el deporte en Cali? No debería, uno podría pensar que no debería haber allí unos indicadores de prevalencia de sobrepeso y obesidad muy grandes, pero aquí tenemos unos resultados interesantes. Por supuesto, utilizamos el IMC, el índice de masa corporal, pero para el caso de los niños, pues hay un ajuste que Oded Bar-Or, un autor norteamericano, recomienda para este tipo de población. Los cortes para los niños son distintos a los de los adultos. Esa información obviamente se le dio un tratamiento de acuerdo a este criterio, a este parámetro, porque no es lo mismo evaluar adultos mayores de 18 o de 20 años que niños como los que tenemos acá en la muestra que se tomó y en la población que está trabajando los centros de iniciación deportiva en Cali. Son los parámetros conocidos de todos ustedes. Bueno, y entonces aquí vamos a empezar a mirar cuáles son algunas de esas características, de esos resultados que encontramos. Los coordinadores básicamente son 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres. Entre las mujeres, por ejemplo, 40 a 43 años, con índices de masa corporal normal, casadas, con hijos de Cali y Palmira, que es una ciudad allí pegada a Cali también, a media hora. Viven en estrato 3, en casa propia, hay una que no informa. Son profesionales, una psicóloga y otra profesional en deporte, y tienen entre 5 y 10 años de experiencia laboral y 4 años trabajando en el programa. Los 2 hombres, por su parte, tienen entre 30 y 38 años de edad, pero tienen índices de masa corporal que indican sobrepeso en uno y obesidad en el otro. Entonces, allí empezamos por el personal que está trabajando en los programas de deporte, y uno dice, bueno, los profesores deberíamos y los directivos también deberíamos dar un poquito de ejemplo. Entonces aquí ya empezamos a encontrar indicadores que nos llaman la atención. Casados con hijos provenientes de Cali, viven en estrato 2 y 4, tienen casa propia, son profesionales, especializados y tienen entre 13 y 16 años de experiencia y 4 años al servicio del programa en Cali. Esta es un grupo pequeño, son solamente 4 personas las que trabajan allí, pero los metodólogos son las personas que ayudan a orientar el proceso propiamente técnico y pedagógico de los monitores y entrenadores que trabajan en el programa. Estas personas, 6 mujeres, luego vamos a ver los hombres porque están divididos por género, hombres y mujeres. Las mujeres son 6 entre 28 y 37 años, con índices de masa corporal entre 21 y 37. Hay 3 personas con peso normal, pero hay 2 con sobrepeso y una con obesidad. Reportan soltería, pero tienen hijos, que es hoy común en la sociedad, que una persona dice, yo soy soltera, pero tengo hijos, ¿cierto? Y tienen personas a cargo también. Las personas, una es de Cali, las otras provienen de otras ciudades. Algo que hemos encontrado en esta caracterización es que muchas personas provienen de otras zonas de Cali. O sea, cuando uno dice de una ciudad, pensaría que todos son oriundos de esa ciudad, y hay unos porcentajes bastante importantes que provienen de otras regiones del país o de otras ciudades, de otros municipios. Particularmente Cali ha sido la receptora de un gran porcentaje de la población desplazada de todo el suroccidente colombiano e incluso de otras partes del país. Llega gente a vivir en Cali por el fenómeno de desplazamiento o buscando mejores oportunidades laborales y de vida.